Hallo alle zusammen, aquí Dave the German. Como cada jueves, hoy hablaremos de temas interesantes. Hoy no será gramática. Los jueves los tengo reservados para temas culturales, información, costumbres y tal. Y hoy tenemos el tema sobre una familia alemana normal. Así que veamos a ver, pues los alemanes pues tienden a mantener una cierta distancia emocional dentro de lo que es el núcleo familiar. Esto no significa que sean fríos, no, simplemente es un profundo respeto al espacio individual. Y la familia es una red de apoyo, pero cada uno tiene su independencia emocional y bueno, y hay poco contacto físico. No suele haber mucho contacto físico, al menos no en público y tal, bueno, y la comunicación es muy directa. Y eso evita, en cierto modo, pues también muchos malentendidos y que puedan, pues, aparecer en la relación familiar. Veamos, empecemos por el orden. El orden y la puntualidad. Bueno, el orden y la puntualidad. La puntualidad es sagrada, ya lo sabemos. Llegar tarde, incluso a alguna reunión familiar, está mal visto y se considera mala educación. La puntualidad alemana, conocida como un rasgo cultural, y consiste, casi está hecho, hay un dicho, hay un refranillo que dice como llegar 5 minutos antes es la puntualidad alemana. Eso en alemán se dice 5 Minuten zu früh kommen ist deutsche Pünktlichkeit. Eso está muy extendido, no todos los alemanes lo practican estrictamente, es un rasgo común, pero no todos lo llevan a rajatabla. Entonces sí es cierto que se toma como una ofensa, como tal, el no llegar puntual a los lugares, a los sitios, a las citas, e incluso entre amigos, pues no cae muy bien. El orden en el hogar. El orden en el hogar es esencial pues para una serie de factores como lo que es, contribuye a la tranquilidad, a la productividad y a la buena salud mental y al buen funcionamiento de la familia en general. Un hogar ordenado pues facilita la concentración, reduce el estrés también y mejora mucho el estado de ánimo. La idea del orden, el orden debe ser también para ello, tenemos una oración también para eso. Tienen los alemanes su pequeño refranillo o frase típica que dice como Ordnung muss sein, el orden debe ser o el orden debe de estar. Ordnung muss sein, como que el orden debe de estar o debe de ser, ¿no? Refleja la importancia que los alemanes pues conceden al orden en general, y no solo en casa, sino también en su vida rutinaria. Este principio pues implica pues la puntualidad en el trabajo, honradez, cumplimiento de las responsabilidades. En definitiva, el orden en el hogar alemán no se limita a la apariencia, sino que también se considera un factor esencial para la salud mental, productividad, bienestar y calidad de vida en general. Veamos un poquito lo que es la estructura y la planificación, la estructura de las actividades de la familia y de la planificación de actividades, como la suelen llevar. También no es que tampoco sea exactamente en todas iguales, pero sí está bastante generalizado. Bueno, pues la planificación familiar, pues a menudo implica un equilibrio entre el trabajo de ambos padres y el cuidado de los hijos. Bueno, pues como en cualquier otra cultura. Realmente eso no tiene nada de particular. Que no porque sean alemanes tienen cosas muy, muy especiales. No, son rasgos que los diferencian con nuestra cultura española. ¿Mm? También es verdad que la cobertura estatal facilita muchísimo la conciliación familiar. Bueno, cuando se planifican actividades en familia, en Alemania, pues se hace hincapié a la autonomía, la responsabilidad y el tiempo de calidad en la naturaleza. Es muy importante para ellos. Pasar tiempo en la naturaleza, los bosques en Alemania son divinos. El que lo conoce sabe de lo que estoy hablando.
las familias alemanas la independencia de los niños pues se fomenta desde una edad muy temprana, animándoles a que se ocupen de sí mismos y por sí mismos. Una vigilancia directa de ningún adulto, de padres y así, y además que colaboren en tareas domésticas. Desde pequeñitos se les va a estar enseñando a pues obligaciones, a tareas que hay que cumplir, horarios, reglas. Les gusta tener todo muy planificado, planifican desde las vacaciones hasta el menú semanal. O sea que van a la compra y planifican el menú semanal. Hay hogares españoles, muchos y en otros países, que también se estila igual, facilita mucho la compra, facilita las tareas del hogar y da pues mucha tranquilidad de saber que tienes los ingredientes en casa que vas a necesitar para hacer la compra. Veamos el tema de la independencia. Son muy independientes. Los hijos pues son alentados, se les anima a que sean independientes desde jóvenes. Pues muchos se mudan de casa, se mudan a vivir solos, se emancipan a los 18 años, cuando empieza la universidad o un trabajo. En el momento que un hijo tiene un trabajo, cuenta como que es independiente y es autosuficiente. Entonces, sí, irán a casa a visitar a los padres, previo llamada, previo aviso, nunca se presentarán sin avisar a visitar a padres, jamás. ¿Eso aquí en España? Bueno, pues aquí, hola, aquí estoy, he llegado. A veces ni llamada ni nada y queremos el factor sorpresa que esté. Eso en Alemania, pues la verdad es que molesta un poco el que no se avise de que van a ir, de que van a verte, de que, en fin, un poquito más controlado todo. La independencia entre los miembros de la familia, pues también se refiere a que cada persona adquiere la capacidad de tomar decisiones y de actuar de forma independiente, apartándose gradualmente de las influencias emocionales, físicas o incluso de la economía de otros miembros de la familia. Este proceso es fundamental para el desarrollo personal, la formación de la identidad y el fomento a las relaciones sanas. Es importante realmente, lo tienen todo muy estructurado. Repito que no es que sea así exactamente en toda la familia de cajón, en todas las familias alemanas sea exactamente así, pero es bastante común llevar estas, que estén estructuradas y tengan esta serie de costumbres y de normas, por llamarlo de alguna forma. Veamos la responsabilidad. Tienen fama de ser muy responsables. De ahí también de que resulten muy secos, de que resulten cortantes a la hora de hablar, son menos expresivos. Nosotros los españoles, los latinos en general, pues gesticulamos más, estamos con las manos, hablamos más fuerte, tenemos otra forma de comunicarnos. Ellos pues son diferentes, simplemente son diferentes. Vuelvo a la responsabilidad y potenciar la responsabilidad entre los miembros de la familia. Pues eso supone que todos asuman tareas y obligaciones por igual y según sus capacidades, por supuesto, lo que fomenta el espíritu de pertenencia y el mayor bienestar general. Para ello hay que asignar también responsabilidades y crear rutinas e instaurar ciertos valores como la autonomía y la colaboración. Colaboración, cooperación, en todos los sentidos, desde pequeño. Entonces, desde pequeños los niños ya tienen unas ciertas responsabilidades y tienen que, se les da mucha autonomía, que los niños se defiendan, se valgan por sí solos. No, en fin, hay muchos hogares en España o en otras culturas que son muy sobreprotectores. Y, en fin, ya lo sabemos que no es nada bueno y nada sano para el pequeño individuo que está creciendo. Las comidas, la primera comida del día es das Frühstück. Das Frühstück. Frühstück, el desayuno. Das Frühstück. Frühstück, una palabra compuesta de früh, temprano, más Stück, que es como trozo o parte o incluso pieza.
Y es bastante completo, suele ser bastante completo, pan, unos panecillos deliciosos, pan, queso, embutido, mermelada, por supuesto la mantequilla. Los panecillos alemanes, que son das Brötchen o die Brötchen, que son los panecillos, ¿no? Tipo pollito, pero que incluyen ya mantequilla en la masa. Entonces eso le da un sabor único. La comida principal es das Mittagessen. Das Mittagessen. Y las Mittagessen pues tienen lugar normalmente entre las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Das Mittagessen es otra palabra compuesta. Está compuesta por der Mittag, que es el mediodía, y el verbo essen, comer. Luego tenemos la cena. La cena es das Abendbrot. Das Abendbrot. También tenemos otra palabra compuesta de aquí que está compuesta por Abend y Brot. Das Abendbrot suele ser bastante ligero, una rebanada de pan, pan negro, pues suele también utilizarlo pues con queso, fiambre, mantequilla, algunos lo alinean con pepino, lechuga, tomate, bueno, variedades hay un montón. Los pepinillos en vinagre son deliciosos y la verdad es que están muy ricos los bocadillos con esos condimentos, ¿eh? Es cuestión de probarlo. Tenemos otra palabra para cena que sería das Abendessen. Está compuesta por der Abend, la tarde, y Essen, de nuevo, aparece el verbo essen. O sea que das Abendessen. Después tenemos un domingo familiar. Un domingo familiar. ¿Cómo es un domingo familiar alemán? Típico. Bueno, pues el domingo pues, se reserva exclusivamente para la familia, estar en casa, estar con los hijos, estar con tus seres queridos, pasear por el campo, salir a actividades, por el campo, por el bosque, que ya lo he mencionado antes, los bosques son divinos, preciosos. Madre mía, qué añoranza. Y eso nos lleva al der Spaziergang. Einen Spaziergang machen es dar un paseo. Y bueno, y ese día, los domingos, pues todo está cerrado, ¿vale? Así que es un día realmente para la familia, un día familiar. Y se suele vivir además, y no puede faltar, la típica merienda, pues normalmente los domingos, que es cuando realmente hay más tiempo, ¿no? Para del delicioso café und Kuchen, que es café y bizcocho o pastel, der Kuchen, bizcocho o pastel. Vale, aparte de eso, también ese bizcocho pastel se puede transformar en una tarta deliciosa, que también hay unas variedades de muerte, y una de las más famosas, incluso también, bueno, yo diría, la preferida mía, es la Schwarzwälder Torte, que es la tarta de la selva negra. Tarta de la selva negra, que es una delicia. ¿Mm? Bueno, suele ser unos domingos de relax y también en ocasiones para visitar amigos, familiares enfermos en hospitales. Se estila mucho, cuidan bastante las relaciones y familiares enfermos, en especial si se encuentran en hospitales. Entonces los domingos también se dedica a eso. Entonces se le saca un huequito a la tarde y se suele hacer la visita a las familias, amigos que estén ingresados en hospitales. Veamos la educación y los roles familiares. Se valora muchísimo la educación cívica, la responsabilidad individual y la eficacia. Los padres alemanes tienden a criar a sus hijos con reglas claras, libertad dentro de límites y con una fuerte énfasis de la autodisciplina. Las decisiones familiares suelen ser bastante democráticas, especialmente en familias modernas. Veamos ahora algunas comparaciones españolas con alemanas y con hablamos. Por ejemplo, relación padre-hijo. Una familia alemana pues es más formal y estructurada y en una familia española es más afectiva y cercana. La independencia de los hijos.
Pues en una familia alemana es muy alta la independencia desde la adolescencia, incluso antes, y en España pues suele ser un poquito más baja, ¿no? Muchos de los hijos viven en casa, está claro que depende mucho de la economía y tal, de los trabajos, probabilidades pues, de echar para adelante con el trabajo, con el futuro, de tal. Pero bueno, viven en casa más tiempo, ¿no? La familia, los hijos en España. Veamos la comunicación emocional. La comunicación emocional es bastante reservada entre los alemanes, bastante reservada. Y nosotros, sin embargo, somos más expresivos y abiertos. Luego veamos las comidas. En las comidas, incluso para ser una comida familiar, pues son puntuales, pues son un poquito estructuradas también. Y en España, sin embargo, pues son más tardías, son más largas, son más sociales, suelen ser muy abundantes. Y en Alemania, pues suelen ser bastante ligeras por la noche. Nosotros, pues, los españoles, pues nos gusta comer bien a cualquier hora del día. ¿Qué más da? Bueno, vamos los abuelos, el papel de los abuelos en Alemania. Bueno, pues el papel de los abuelos en Alemania suelen tener un papel menos central. Suelen vivir aparte y no están tan o demasiado vinculados a lo que es la familia central. Hablo de padre, madre, hijos. Bien. Sin embargo, aquí en España, pues están los abuelos muy activos o suelen estar más activos, algunos incluso más de lo que realmente desean, pero bueno, y a menudo viven cerca y ayudan muchísimo, por no decir casi a diario. Tiempo familiar. Tiempo familiar en Alemania, bueno, pues bastante tiempo familiar en Alemania, muy planificado y dentro de, pues bastante tranquilo y sereno. Y sin embargo, en España, pues es muy espontáneo, te llamo que ya voy, es algo un poquito más caótico, a eso me refiero, y es un poquito, pero es más cálido también, ciertamente es más cálido, ¿no? Entonces, que sí, que se presentan amigos sin avisar, bueno, no siempre, o familiares sin avisar, en fin, ahora ya hoy en día creo que ya la cosa está cambiando un poquito, ¿no? Pero bueno, se sigue llevando esa tónica, que digamos, ¿no? Peculiaridades del alemán. Tenemos el Kaffee und Kuchen, bueno, el pastel, café y pastel, bueno, tradicional tarde alemana, especialmente los fines de semana, que es cuando realmente hay más tiempo. Respeto al espacio personal. No se dan abrazos fácilmente, ni siquiera entre familiares. Se suele dar la mano. Celebraciones discretas. Celebraciones discretas, como son los cumpleaños, pues se celebran en un ambiente familiar y de manera más íntima y un poquito más sobria. La mentalidad ecológica, bueno, eso es que no falta. No falta la separación de residuos y el uso responsable de recursos es una práctica señalada en la casa incluso desde los más pequeños de la casa son enseñados a respetarlo. Estas diferencias no implican que un modelo sea mejor que otro, sino que reflejan dos maneras distintas de entender la vida familiar. Una basada en la autonomía estructurada, la otra en la cercanía afectiva. Ambas, sin embargo, comparten un valor profundo por el bienestar y la unión entre sus miembros. Bueno, pues ya sabemos un poquito más sobre la típica familia alemana. Bien, y bueno, dejadme saber en los comentarios qué os ha parecido. Also dann, vielen Dank, bis bald, aquí en Dive the German. Tschüss.